Muy bien. Cuando hablamos acerca de la carta de Gálatas, de las cartas del apóstol Pablo, nunca debemos olvidar que hay que entrar con sumo cuidado, con mucha humildad, porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:15 al 17, que en los escritos del apóstol Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, así como de otros más que los oyen. Así que entonces vamos a tener mucho cuidado en esta parte de la carta de Gálatas. Para empezar, en el libro de Gálatas, Pablo habla de tres cosas en particular. Primero, acerca del judaísmo. Segundo, acerca de la circuncisión. Y tercero, acerca de los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto de la gracia. Muy bien. Ahora, teniendo esto en cuenta, Pablo declara en Gálatas 1, 14 y 15 que él antes era un judaísta, porque seguía las tradiciones de los padres. ¿Qué cosa era seguir las tradiciones de los padres? Nuestro Señor Jesucristo declaró que seguir las tradiciones de los padres significaba dejar los mandamientos de Dios para seguir las interpretaciones de los padres, de los dirigentes anteriores, ¿no? De los antiguos. ¿Cómo así? Ya desde el libro de Isaías capítulo 29 el Señor había declarado que los dirigentes judíos se habían apartado de Dios porque habían dejado los mandamientos de Dios para seguir mandamientos hechos por hombres, por ellos mismos. Y es que ellos interpretaban la ley de Dios y de acuerdo con su interpretación y su experiencia, ellos decían se obedecen así los mandamientos. Lo que según a ellos les pasaba, ellos decían, ya, no matarás, se obedece así, no cometerás adulterio, se obedece así, no robarás, será así. O sea, ellos explicaban. Y decían ellos que estas tradiciones eran para obedecer la ley de Dios y hacer que se cumpla. Así, todas esas tradiciones eran obras hechas por ellos. También se le conocía a esas tradiciones como el manual de las obras de la ley. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo pone ahora una ilustración de cómo en ese libro de las tradiciones judaizantes, allí se hablaba de que no había que juntarse con los gentiles porque eran incircuncisos. Entonces, el apóstol Pedro, en una ocasión en Antioquía, dice el capítulo 2, estaba judaizando. ¿Por qué? Porque se alejaba de los cristianos conversos que no eran judíos y que eran incircuncisos para tener que estar con los judíos circuncidados cristianos. Y entonces, de esa manera, cuando se iban los cristianos circuncidados, Pedro recién se acercaba a los cristianos incircuncisos. Y cuando Pablo vio eso le dijo, hipócrita, ¿cómo vas a hacer semejantes cosas? Pedro, estás judaizando. ¿Por qué? Te alejas de aquellos que son incircuncisos cuando vienen los circuncidados. Si tú y yo sabemos muy bien que nosotros ya no seguimos el asunto de la circuncisión, porque no es por las obras de la ley que el hombre es justificado ante Dios, sino por el oír de la palabra de Dios, por la fe. Así que entonces le reclamó a Pedro y le dijo, tú y yo somos ahora seguidores de la fe. Y de esa manera entonces el apóstol Pablo les dijo a los Gálatas en el capítulo 3, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad ante cuyos ojos ya fue presentada? Solo quiero saber una cosa de ustedes, les dijo, ¿no? Él dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Solo quiero que me digan eso. ¿Cómo pues? ¿Ustedes empiezan por el Espíritu y terminan por la carne? Y ahora les dijo el apóstol Pablo, fíjense, el creyente Abraham dice que su fe le fue contada por justicia porque le creyó a Dios, le creyó a la palabra de Dios. Y ahora todos los que son del oír de la fe, porque la fe es por el oír y la fe es por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entonces, ahora todos los que oyen la palabra de Dios, el evangelio, la predicación de la verdad, todos esos son seguidores del creyente Abraham. Acuérdense de que todos los que sigan la palabra serán contados en la descendencia. Mas todos los que quieren seguir las obras de la ley, es decir, las creencias judaizantes, el circuncidarse, van a tener que cumplir con todo lo que diga el libro de la ley. ¿Por qué? Porque todos los que se circuncidan y no cumplen con todo el libro de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todo lo que diga el libro de la ley. Ahora, el libro de la ley, el Pentateuco, enseñaba
que si tú querías cumplir los 10 mandamientos, tú tenías que cumplir pues con todos los sacrificios, con los rituales, las fiestas, las ceremonias, todo lo que ellos tenían en la antigüedad. Así que entonces Pablo les dijo, pero ustedes ya son cristianos, porque los gálatas ya eran cristianos, no eran judíos, no eran judaizantes, no, eran cristianos. Ya creían en Cristo y lo habían aceptado como su Salvador. Ya sabían que no había que matar corderos. Entonces Pablo les dijo, pero si ustedes se quieren circuncidar, tendrían que matar esos corderos, hacer todo lo que dice el libro de la ley si quieren cumplir de veras con la circuncisión. Pero si ustedes hacen eso, de la gracia han caído. Cristo no les sirve ya para nada. No tiene ningún sentido. Y es más, les dijo así, acuérdense por favor del pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto que llevó a cabo en el cual le dijo a Abraham, yo te cuento por justicia tu creencia en mi palabra, porque me has creído. Y ahora tú vas a ser bendición para todas las naciones, para que todos los que crean como tú, entonces también sean contados en la descendencia de la simiente del Señor. Muy bien. Pero la ley que viene 430 años más tarde no rompe ese pacto que se hizo con Abraham, del cual se le dice a Isaac en Génesis capítulo 26, 1 al 5, Dios le dice, mira Isaac, en ti van a ser benditas todas las naciones, le repite lo que le dijo a Abraham, siempre y cuando tú permanezcas en el pacto que hice con tu padre, por cuanto yo, Abraham, mi voz, mi palabra, y guardó mis mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Es decir, el pacto involucraba el escuchar la palabra de Dios para poder obedecer los mandamientos de Dios. Ese era el pacto con Abraham. Ahora bien, 430 años después, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, Dios decide hacer 2 pactos con Israel. 2, entiéndelo. En Deuteronomio 5:2 dice del primer pacto, Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, sino con nosotros. Es decir, un pacto distinto al de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces en ese pacto, ¿qué cosa les dijo Dios? Éxodo 19, 5 al 8. Van a guardar mi pacto y van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Hagan esto y vivirán. Es decir, el primer pacto es obedece y vivirás. Dios no les iba a ayudar en nada, ellos tenían que obedecer de sí mismos y ellos juraron que lo harían. Pero unos días más tarde estaban rompiendo ese pacto cuando hicieron el toro Baal, ¿correcto? Y entonces Moisés vino y rompió los 10 mandamientos en señal de que el pacto quedaba roto con ellos. Muy bien. Y entonces Dios, enojado, no quiso caminar con su pueblo y Moisés sube al monte a hablar con Dios en Éxodo capítulo 34 y le dice a Dios, Señor, perdona a este pueblo, perdona nuestro pecado, camina con nosotros por favor y poséenos. Es decir, perdónanos nuestros pecados y enséñanos cómo debemos de vivir en santidad, no nos dejes. Y entonces Dios escuchó la oración de Moisés y le dijo, está bien Moisés, he oído tu oración, quiero que hagas una cosa, vamos a renovar el pacto con Israel, no te preocupes, anda, tráeme 2 tablas de piedra como las primeras, versículo 1, Éxodo 34:1. Y yo voy a escribir ahí los mismos 10 mandamientos del primer pacto que hicimos. Pero a eso le vamos a añadir lo que me has pedido, el perdón y el caminar con ustedes para enseñarles a vivir santamente. ¿Ya? Estas van a ser las nuevas promesas, mejores promesas que van a haber para esta renovación del pacto. Entonces, Dios hizo este pacto que ya era un segundo pacto con el pueblo de Israel. Entiéndelo. Y esta vez era bajo los términos del pacto que quedó con Abraham, el pacto de la gracia. ¿Ya? Por eso en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 16 y 17 dice, y Jehová hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Israel. Es decir, no dejó de hacer el mismo pacto con Israel. Hay algunos que dicen que solo ese pacto de gracia se hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y que el pueblo de Israel se hizo otro pacto, donde solamente para Israel era obedece la ley, mientras que para Abraham era obedece la fe. No, estás mintiendo, hermano, estás estudiando mal la Biblia, estúdiala bien. Muy bien. Pero eso no queda ahí. Ahora el apóstol Pablo dice, el pacto que fue hecho con Abraham no se rompe por ese primer pacto que se hizo con Israel.
Al contrario, todas las promesas del segundo pacto siguen vigentes. Y en Jeremías capítulo 30, y en Hebreos capítulo 10, y en Hebreos capítulo 8, el apóstol Pablo vuelve a repetir: Dios hizo un pacto nuevo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, la ley seguiría vigente en ese nuevo pacto. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados porque les habré perdonado. Es decir, en el nuevo pacto lo único que se hace es añadir a esos 10 mandamientos el perdón y la santificación hecha por Dios. Ahora, ¿por qué? Porque en Hebreos capítulo 8, versículo 7 nos dice la palabra del Señor que ese pacto, el primero, era un pacto con defecto. No es que el pacto de Dios tenía defecto, sino que el hombre era pecador, y ese era el defecto. El hombre no podría obedecer la ley. Y por lo tanto, se tuvo que hacer otro pacto. Y más adelante, en el mismo capítulo 8, termina diciendo así: aquel viejo pacto que no funcionó tenía que ser quitado. ¿Por qué? Porque aquello que es viejo está ya propenso a desaparecer. Y así fue. Ese primer pacto quedó desaparecido, ¿correcto? Porque era un pacto pasado. Ahora, y entonces el apóstol Pablo termina diciendo en Gálatas capítulo 5, miren esto, les dice: a todos ustedes solamente permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no vuelvan otra vez a la esclavitud de las obras de la ley del judaísmo. Es decir, si se quieren circuncidar, entonces guarden también toda la ley. Pero si hacen eso, entonces ya Cristo no es nada para ustedes. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que entonces ustedes deciden, les dijo. Pero eso sí les recuerdo, les dijo en Gálatas capítulo 6, verso 12. Aquellos que se circuncidan, ni ellos cumplen la ley. ¿Por qué? Porque la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la nueva criatura en Cristo Jesús. Y en 1 Corintios 7, 19, hablando de lo mismo, dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo dice así: si te circuncidas, te valdría la circuncisión si guardaras la ley. Estoy citando Romanos capítulo 2, verso 25 hasta el 29. Si te circuncidas, si guardas la ley, tu circuncisión vale. Pero si no guardas la ley, entonces tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el incircunciso que guarda la ley te juzgará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, en otras palabras, solamente valía la circuncisión si cumplías con todo el libro de la ley: matar corderito, las fiestas, etc. ¿Te diste cuenta? Así que en conclusión, el apóstol Pablo en Gálatas en ningún momento ha negado la ley. En Gálatas 3:24, contrario a eso, ¿sabes qué dice? La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo para que seamos justificados por la fe. Es decir, debido a la ley que fue puesta para mostrar las transgresiones, porque así dice el apóstol, ¿no? La ley fue puesta para las transgresiones, entonces al vernos en pecado, vamos a Cristo para que ahora seamos justificados por medio de la fe, es decir, el segundo pacto. Y entonces cuando entramos en Cristo, ahora vivimos por medio del oír de la fe, de la palabra de Dios, para obedecer la ley. Y de esa forma es como ahora por la palabra nosotros caminamos. Por eso Pablo decía: ya no estáis bajo la ley, ese primer pacto, sino bajo la gracia, el segundo pacto de la gracia. Es decir, ahora estáis bajo los términos de la gracia, de tener que obedecer la ley por medio de la palabra de Dios. Bien, así de fácil es Gálatas. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.